Vamos a dar comienzo a esta reunión gestada desde la Academia Bach, que cumple 36 años, o ya los cumplió, y que dirige el maestro Mario Videla, que tiene por función, como su nombre lo indica, hacer conocer principalmente la obra del Cantor Sublime, y además con raíces fuertes en el país y con penetración en todo el mundo, toda vez que Bach es interesante para los músicos y los musicólogos de todos los lugares. Gracias a la Academia Bach que hemos conocido figuras como Richter, sin los cuales posiblemente, además de las grabaciones, no hubiéramos tenido una experiencia así directa. Por supuesto, Helmut Rilling, que tengo entendido que se jubiló hace poco, ¿no? Sí, el año pasado. Y que fue una gloria. Seguramente lo que va a abordar el maestro es algo fundamentalmente atractivo, porque en el siglo XVIII pasaron cosas extraordinarias. Es casi toda la producción de Bach, esos 50 años, hasta 1750 que muere, entero Mozart, que es un producto total, el corte que hace la Revolución Francesa, lo tenemos a Michael Haydn, a Joseph Haydn, es un ciclo rarísimamente virtuoso y con esa posibilidad que tenemos el barroquismo, el clásico, y yo creo, y que me corrija el maestro, el fundamento del romanticismo. Pero es muy interesante el puente, para hablar provisoriamente, entre Bach y Mozart. Eso es lo que va a contar el maestro con Manuel de Olazo y que lo va a ilustrar con ejemplos en vivo. Gracias por venir y que nos ilumine el Cantor de Leipzig. Bueno, tengo el gusto de presentarles hoy la invitación del amigo Horacio, doctor, interesante para que ustedes de alguna manera se enteren de una relación que ya está anunciada entre Bach y Mozart. Por supuesto, no en persona. Sucede que en la Academia Bach este año habíamos instituido un programa que se llamó Mozart bien temperado. Un poco particular el título, pero llamativo y atractivo. ¿Qué quería decir este Mozart bien temperado? Quería decir lo siguiente. Allá por los años 1782 aproximadamente, Mozart comienza a acercarse a Viena después de todos sus viajes interminables por el mundo, siendo pequeñito, desde los 8 años viajando con su padre y con su hermana, tocando en los lugares más insólitos entre reyes, príncipes, señores, duques, etc., solamente con los ojos tapados en el teclado para que fuera todavía más impresionante. La hermana y él se tapaban los ojos para tocar a 4 manos, y el padre, que aprovechaba un poco la circunstancia, después pasaba, digamos, una especie de no sé cómo se llama, a los señores, los cuales les regalaban de todo, monedas de oro, pero también relojes y cosas por el estilo, que el señor Leopold Mozart, el nombre de su padre, gustosamente acumulaba. Cuando Mozart se independiza de la tutela de su padre, del famoso arzobispo Coloredo de Salzburgo, que lo despide con una patada en el trasero por orden de su Alteza, porque Mozart se negaba a hacer las misas cortitas como el arzobispo quería. Las misas tenían que ser cortitas y Mozart decía, no puede ser, yo tengo que componer lo que me sale. Entonces el arzobispo le dijo al chambelán, despídalo con una patada en el trasero de orden mía. Mozart se fue hacia el norte, hacia Italia, por supuesto, a buscar más influencias y más posibilidades de trabajo. Pasa por Bolonia, primero. Había un padre muy famoso que todo el mundo conocemos por su historia, por su magnífica erudición, llamado Giovanni Battista Martini.
tenía una academia filarmonici, de los filarmónicos, en Bolonia. Cuando Mozart pasa, tendría unos 17 años aproximadamente, y descubre que ese buen padre Martini atesoraba algunas ediciones rarísimas, como por ejemplo El arte de la fuga de Bach, en su biblioteca. Edición, una de las únicas y pocas ediciones que se hicieron de la obra de Bach, casi después de la muerte del compositor, porque no llegó a terminar la última fuga. Pero sigue de largo, termina sus viajes en Italia y finalmente decide acercarse a Viena. Allí es invitado por un personaje muy particular que quiero que ustedes conserven su nombre. Se llamaba el barón Gottfried van Swieten. Swieten se escribe con SW, pero yo averigüé que no se pronuncia Schwitten, sino Swieten, porque es de origen holandés. Entonces los holandeses lo dicen el barón van Swieten. ¿Quién era el barón van Swieten o van Swieten? Era el hijo del médico de cabecera de su majestad la emperatriz María Teresa y al mismo tiempo un erudito que había sido delegado como embajador en Berlín durante 7 años. En Berlín conoció al famoso y famosísimo Federico el Grande de Prusia y a su hermana Amalia, que, como si ustedes averiguan un poco, las relaciones con su hermano no eran muy felices, pero de alguna manera la Amalia de Prusia tenía a su servicio a ex discípulos de Juan Sebastián Bach, lo cual realmente llamaba muchísimo la atención que la señora atesoraba manuscritos de Bach. El barón van Swieten conoció a su majestad Federico el Grande, se interesó por obras y empezó a buscar, y con la princesa Amalia tuvo mejor suerte, y se llevó algunos manuscritos y ediciones a Viena. Cuando Mozart tenía 26 años, 1782 aproximadamente, es llamado por el barón van Swieten a la Biblioteca Real, porque era el director de la Biblioteca Real, y le dice, Wolfgang. ¿Saben cuáles eran los 4 nombres de Wolfgang? Crisóstomos, Theophilus, y ahí sale Amadeus. Theophilus, en alemán, es amado de Dios. Y de ahí sale Amadeus Mozart. Wolfgango. Tenía esos 4 nombres. Finalmente quedó como Wolfgang Amadeus Mozart. El barón van Swieten se interesaba por este joven que tocaba el violín, la viola, y le dijo, ¿tú vienes todos los domingos a mi apartamento, a la Biblioteca Real, para tocar algunas obras que a mí solamente me interesa escuchar Bach o Händel? Pero no solamente Bach me interesa el Johann Sebastian, el de la peluca, el de la vieja peluca. No, también me interesa mucho su hijo Christian y más que nada su hijo Carl Philipp Emanuel y el otro Wilhelm Friedemann, a quienes conocí. Y al Philipp Emanuel lo conocí en Hamburgo y le encargué 6 sinfonías que luego Wolfgang dirigió en Viena. Es algo muy curioso esto, uno se empieza a enterar de cosas que nunca se hubiera imaginado. ¿Y qué hacía el barón van Swieten? Le dice, mira, yo traje de Berlín unas fugas para teclado. Por favor, quiero que me las toques y luego nos juntamos con unos jóvenes talentosos para escuchar otras cosas. Aquí tenemos un joven talentoso que se llama Manuel de Olazo, un formidable músico joven que muchas veces nos acompaña en algunos de nuestros conciertos, que va a tocar una de las fugas que tenía el barón van Swieten en su biblioteca. Fuga de El clave bien temperado. Fuga del segundo libro del clave bien temperado que Bach editó, no editó, escribió, porque no editó nunca esos libros, lo escribió en 1744. 1722 fue la primera vez que él escribe el libro 1 del clave bien temperado. Si queremos hablar del clave bien temperado necesitamos una sesión especial, pero eso lo vamos a dejar para el futuro. Ahora queremos escuchar una de las fugas del barón van Swieten.
Oye, Wolfgang, ¿qué es esto? ¿Qué belleza es esto? Dijo el varón. ¿Qué belleza es esto? ¿Qué estructuras hay aquí adentro? Solo, la verdad es que me regocija el espíritu. Es decir, el varón era un señor muy erudito y se recordaba que también quizás su conocido o en algún momento Wolfgang Goethe se hacía tocar las fugas y los preludios de Bach por Mendelssohn, el joven Mendelssohn, que lo llamaba a su casa porque decía que con eso él sentía que estaba casi en el momento de la creación. En el momento de la creación de Dios podía sentir que se empezaban a fluir estos sonidos y esta armonía y este orden, fundamentalmente el orden. Y claro, las fugas son eso. Las fugas son prácticamente miniaturas arquitectónicas maravillosas que se basan siempre, como sabemos, en un tema principal. ¿Cuál es el tema principal, Manuel? Podríamos decir, un tema simple, original. Por ejemplo, ¿qué tal? Ustedes, no yo. Un momentito, yo vengo acá para mover la estantería, no para que nos quedemos todos mirando acá. Miren, conmigo, dale. Un tema simple, original. Otra vez, vamos. Ahí está. Esa es la primera voz que expone el tema. Inmediatamente, esta es una fuga a 4 voces. 4 voces quiere decir que va a haber 4 líneas que el compositor va a seguir como una arquitectura, como líneas de arquitectura. Y tiene que ensamblarlas y tiene que trabajarlas en contrapunto. Contrapunto, ¿qué quiere decir? Es una vieja palabra. Punctus, en la antigua medieval teoría, es el nombre de las notas. Un puntum es una nota, un do, un re, un mi. Puntus, ¿se cuenta? En el gregoriano se habla de puntus. Las notas del canto gregoriano se llaman puntus. Y contrapunto es oponer a esa melodía o a esas notas otra. Por ejemplo, aquí, el primer contrapunto, ¿cuál sería, Manuel? El primer contrapunto. Ese es el tema. Ahora viene el contrapunto 1. Empezó la otra voz, pero la primera sigue otra línea. Tócame solamente la primera que sigue después del tema inicial. ¿Se dan cuenta? Vas lo que se llama contrasujetos. Pero al mismo tiempo ya empezó la segunda voz con el tema que era... Fíjense la segunda voz. Arriba. ¿Lo van siguiendo? Todavía no entró la tercera voz. Tercera voz, abajo. Falta la cuarta que va a entrar más tarde. Cuarta voz. Bueno, fantástico. ¿Van captando? Qué curioso, qué interesante cómo se va moviendo. Ahora, los maestros de música, los grandes contrapuntistas, tienen tantos recursos bajo, como le dicen así, bajo la manga, ¿no? Tienen tantos recursos. Por ejemplo, el tema, ¿cómo habíamos nombrado el tema? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Vamos. Ahí está, muy bien. Ahora, esa es la velocidad normal del movimiento. Cuando el compositor se le ocurre
los ensancha al tema al doble de su duración y lo mezcla con el tema en su posición original. Eso pasa en el compás 14, ¿te acordás? Lo vamos a mostrar a nuestros amigos. Arriba de todo, fíjate. Muy bien, una vez más. Arriba de todo se... A ver el arriba de todo. ¿Ves? Gracias. Pone el tema ensanchado, se llama en latín, tema per augmentationem. ¿Se dan cuenta? Ahora, tema per inversionem. En lugar del tema tocarlo así, el Bach lo pone al revés, patas para arriba. Ahí está. Ese es el tema per inversionem. Ahora, no me digan que uno puede escuchar durante la fuga todas estas cosas, porque entonces nos graduamos todos dentro de un rato. Nos graduamos en la Universidad de los Filarmónicos de Bolonia, por lo menos, ¿sí? Pero es la maravilla de la estructura, para que ustedes conciban lo que es una estructura contrapuntística y lo que son las fugas de Bach. Ahora, el barón van Swiete le dice a su amigo, discípulo joven, Wolfgang, ¿no tienes una fuga menos tristona que esta, en una tonalidad un poco más no sé, un poquito más gallarda, algo así? Este era en do menor, ¿sí? Do menor es una tonalidad triste, lo dicen los teóricos de la época, muy apropiada para lamentos tiernos y reconfortantes y cosas por el estilo. Ahora va a venir mi bemol mayor. Mi bemol mayor es una cosa formidable, la presencia real, la magnificencia, la gran pompa, en alguna manera. A ver cómo es el tema de mi bemol mayor. Muy bien. Ahora, nosotros... Bien, un lindo aplauso para Manuel. Gracias. Ahora, una pequeña aclaración. No, las fugas no están todo el tiempo presentando los temas, porque los compositores quieren también dar alivio al oído y dejarlo un poquito descansar para después volver sobre el tema y que esto sea una sorpresa nueva. Por ende, la estructura en una fuga no es siempre tema tras tema, sino una vez que se exponen en las 4 voces, en este caso que hay en la composición, el tema en cada una de las voces, se toma un remanso. Se toma un remanso. El compositor escribe lo que se llama un episodio o también se llama divertimento.
en la composición, un divertimento, ¿no? Que toma secciones de la idea del primer sujeto, del segundo sujeto, etcétera, etcétera, para después, acá aparece nuevamente una sección con el tema en las voces. Sucede que también hay otros recursos que hacia el final de la composición los compositores usan muy a menudo, que se llama el stretto en italiano, apretado. ¿Qué quiere decir? El tema aparece